Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de intercambio científico y tecnológico de retos de la industria en el retos de la IA en el entorno industrial que organizamos desde Fundecí. Y bueno, vamos a empezar la mesa presentando a los ponentes. ¿Os parece bien? Empezamos por mi derecha. Contamos con Federico de Peralta Alonso. Él es graduado en física por la Universidad de Extremadura y cuenta con varios máster en energía, formación del profesorado y dirección de proyectos. En 2018 se incorporó a Solute, Ingenieros en Madrid, desempeñando funciones en el área de aeroelasticidad. Desde el 2022 es Regional Manager de la Delegación de Extremadura y director comercial de la compañía, compatibilizando su labor con la docencia en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. Eduardo, bienvenido. Gracias. Eduardo Partido de Doy es ingeniero químico por la Universidad de Extremadura y ha cursado el programa de perfeccionamiento directivo en San Telmo. Con 20 años de experiencia en la industria, ha desarrollado su carrera principalmente en el grupo Inquiva, donde ha ocupado diversas posiciones clave, incluyendo director de compras y director de operaciones. Actualmente es director general de ICAP y director de ingeniería del grupo. Bienvenido. A continuación, contamos con Carlos García Orellana. Él es catedrático de la Universidad de Extremadura, donde imparte docencia en electrónica y computación. Con una sólida trayectoria investigadora, coordina el grupo CAPI y ha trabajado en proyectos de inteligencia artificial aplicada, visión para robots industriales y sensores de gases. Ha participado en numerosos proyectos de I+D, ha dirigido tesis doctorales y cuenta con una patente. Bienvenido. Gracias. Miguel Ángel Vega Rodríguez es catedrático de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Extremadura y ha sido reconocido con premios a la excelencia en la docencia e investigación. Coordina el Grupo de Investigación ARCO y el Grupo de Investigación Docente SEBA, además de formar parte del Instituto INTIAN. Su labor como evaluador de proyectos y tesis se extiende a nivel internacional y sus líneas de investigación incluyen inteligencia artificial, optimización, computación evolutiva y bioinformática. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Bueno, pues si queréis, vamos a comenzar con la mesa redonda. Os quería preguntar a Carlos y a Miguel Ángel, empezamos el diálogo, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial el panorama industrial? Empiezo yo mismo, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a la mesa. Yo creo que, bueno, la IA a día de hoy se está adoptando principalmente en lo que es los procesos industriales, en las partes del control de calidad, la mejora del control de calidad, en visión sobre todo. Ahí realmente ha habido un salto espectacular, donde unos años atrás en la visión nos podía ayudar, pero estábamos pendientes casi de que cualquier ruido no nos trastocase las cosas, a tener ahora mismo una robustez y una seguridad bueno, que era impensable realmente hace unos años. En otros campos donde la inteligencia artificial, pues se imagino que se estará adoptando porque es una herramienta fundamental nos puede ayudar a la toma de decisiones, nos puede ayudar a conocer, a hacer un mantenimiento predictivo. Bueno, son campos en unos estarán más introducidos, en otros menos, pero son campos en los cuales tienen mucha cancha. Miguel Ángel.
Lo mismo, agradecer la invitación, el estar hoy aquí, ¿no? Coincido con lo que ha comentado Carlos, en el campo de visión artificial ha mejorado muchísimo, toda la parte de inspección de calidad, permite inspeccionar la calidad de muchos productos mucho más rápido, con más precisión. En otros campos, por ejemplo, donde se hacían tareas repetitivas, pues también la robótica ha avanzado mucho para esas tareas repetitivas o tareas que eran o muy peligrosas para el ser humano, ¿no? Podía ser, ¿no? O que necesitaran mucha precisión, también la robótica ha permitido ahí. Y también la parte de mantenimiento predictivo. Hay veces que se colocan sensores, ¿no? En ciertas maquinarias, puedes estar midiendo en tiempo real el comportamiento de esa maquinaria y puedes llegar a saber si tiene un comportamiento anómalo, ¿no? Lo que te permitiría en un momento dado, pues antes de llegar a una reparación más grave o una avería más grave de la maquinaria industrial, llegar a pararla o a reconducirla, ¿no? Y te digo, mantenimiento predictivo. Otro campo que puede ser interesante está relacionado con la parte de distribución a nivel industrial, que es decir, la parte de logística. Te permite, por ejemplo, predecir la demanda, te puede permitir con ciertos modelos de inteligencia artificial predecir la demanda que tiene tu sector, en base a condiciones geopolíticas, climatológicas, depende de la biosfera en la que te muevas, y puede hacer predicciones y saber mejor si no sobreproducir en exceso, o incluso logística en cuanto al recorrido que hacen los repartidores de ciertos tipos de productos, o incluso toma de decisiones, ¿no? A nivel de la industria, de cómo... Y básicamente serían los campos que destacaría, ¿no? Donde ha mejorado mucho. Estamos viendo que este impacto es directo, ¿no? En la flexibilidad, la rentabilidad y la adaptabilidad de operaciones industriales, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer la pregunta para las empresas relativas a los retos de la inteligencia artificial. Me dirijo a Eduardo y a Federico. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la industria con la incorporación de la inteligencia artificial? A ver, con la industria ahora mismo tiene una herramienta que antes no tenía, que es la inteligencia artificial, que nos va a dar una capacidad de procesar información, de hacer modelos con esa información, y es una herramienta muy útil que de alguna manera tenemos que intentar aplicarla en el verdadero reto, que es siempre tener el mejor producto, el mejor servicio para el cliente, ser eficiente, ser hoy lo más ecológico posible y, en resumidas cuentas, ser un modelo de compañía. ¿Qué pasa? Que esa potencia que hoy tenemos de procesar la información, de alguna manera tenemos que aplicarla a nuestros procesos industriales. Y el gran reto que tenemos hoy es conseguir lo que hemos hecho con la visión artificial, donde empresas como ICAP, la empresa que yo dirijo, está siendo capaz de inspeccionar 400 piezas minutos para trabajar en cero defectos. Pues eso que hemos hecho con la inspección de calidad, hacerlo con el resto de campo. Y ese es el gran reto, poder aplicar a nuestros procesos industriales. Efectivamente, ese es el gran reto. Federico. Sí, pues mira, siguiendo lo que comentaba Eduardo, estoy completamente de acuerdo que las posibilidades de implantación de técnicas de IA en la industria pues son infinitas. Y yo también un poco pues, por aterrizar otros retos que yo, a menos de que la experiencia que tenemos en Solute, de tratar de ofrecer servicios de implementación de modelos de IA en la industria, sí que veo, bueno, nos encontramos a veces pues, con los costos de implementación, que al final también hay ciertas industrias pues, que requieren toda esta automatización de procesos, toda esta implementación, como digo, de estos algoritmos, pues requieren de unos servidores de alta potencia, requieren también de capacidad de cálculo, de capacidad de almacenamiento, y muchas veces pues esos costos de implementación, hay sectores donde todavía pues quizás no ven el valor añadido del resultado que puedan tener y no están dispuestos a dar el paso. También un poco yo veo, bueno, no quiero decir la falta de talento especializado, pero sí que es verdad que, bueno, desde nuestra experiencia, es verdad que los perfiles en la parte, digamos, privada, bueno, empresas de base de tecnología como nosotros, pues oye, tenemos que estar a la vanguardia del sector y siempre pues tener ya departamentos medio maduros de IA o de Machine Learning o de Data Science, como me quieras llamar, pero sí que es verdad que es una tecnología pues también muy novedosa y que tampoco hay tantos perfiles a día de hoy que sean muy expertos y sobre todo tampoco hay tantos casos de uso exitosos que puedan, digamos, verificar, ¿no? Pues todo el valor añadido que pueda aportar la implementación de estos algoritmos o de estas aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y luego, por último, también lo que es lo que veo, o por lo que yo veo todo es un poco en relación tampoco me quiero extender, pero es un poco la relación a la posibilidad de, bueno, de estos que están
la implementación o el desarrollo de gemelos digitales en la industria, que está un poco en boca de todo, y al final, pues gemelo digital parece que entra cualquier proceso de transformación digital, monitorización, implementación de técnicas para el contado de análisis. También un poco lo que es la integración con los sistemas actuales, ¿no? Que muchas veces, por falta de cualificación del personal o incluso por a lo mejor mera cultura empresarial, que tampoco ven realmente el valor añadido de lo que pueda tener, pues es complicado implementarlo, ¿no? Entonces son retos que creo que tenemos que ir avanzando en ellos. Es cierto, así es. Desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Es lo que nos venís trasladando habitualmente. Os vuelvo a preguntar a Federico y en este caso a Federico y a Carlos Javier. La implementación de la inteligencia artificial en la industria presenta varios desafíos en el sentido de los costes, la complejidad de la tecnología hacia los riesgos de seguridad, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los principales retos de implantación de este tipo de tecnología? Carlos. Bueno, yo, por ejemplo, aunque probablemente él sabrá más que yo o está más cercano a la industria, yo creo que el principal reto es tener datos adecuados para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y es un reto no trivial, porque él ha comentado antes, y hemos comentado en general, que en el campo de visión ha habido realmente una adopción ya sí o sí, o sea, funciona y punto. ¿Por qué? Porque hemos partido de modelos preentrenados que funcionaban con imágenes, que al final las imágenes naturales tienen todas unos componentes comunes. Y nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo, como antes estaba en una charla de Rafa de Covelés, que decía que le enseñamos 4 ejemplos y ya funciona. Sí, eso funciona porque ya lo tenemos preentrenado. Pero si nosotros partimos de un proceso nuestro del que no tenemos nada preentrenado, vamos a necesitar datos. Y esos datos, para mí, es el reto fundamental. Eso ahí, el gemelo digital, esa simulación, nos puede ayudar, si está bien hecha, a obtener datos. ¿Para qué? Para mantenimiento predictivo, para adaptación para flexibilidad en las líneas de producción. Conforme más flexible sea una línea, más parámetros vamos a tener. Pero claro, si a un humano le es difícil ajustar los parámetros, a la máquina habrá que enseñarla, ¿no? Entonces, para mí, ese es el reto fundamental. Luego estará el coste, claro, que evidentemente es una inversión. Y bueno, yo pienso que puede tener un retorno, pero eso ya es harina de otro costal. Federico. Sí, yo por comentar lo que ha dicho Carlos, justo de hecho mi respuesta iba un poco por ese sentido. Nosotros es verdad que desde Soluten los principales desarrollos de ella que tenemos también por visión por computador, un poco la detección matemática de imágenes, que de hecho, bueno, lo comenté en la sesión que digo antes, tenemos un sistema de identificación de aves en parques eólicos y otro sistema de identificación de daños en palas. Y un poco pues es que al final ahí está el desafío, es eso, pues un poco la actualización y el mantenimiento continuo que requiere y un poco pues el dataset de entrenamiento, que efectivamente nosotros, bueno, todas estas redes neurales convolucionales pues requieren de una gran cantidad de datos preetiquetados previamente a mano. Nosotros pues entrenamos, ¿no?, con esos datos y por ejemplo en este caso para nuestro sistema de identificación de aves en parques eólicos, oye, el sistema funciona, pero cada vez que instalamos un sistema en un nuevo parque hay que volver a reentrenar con datos del sitio. Entonces al final yo creo que ahí también está un poco el desafío, pues ya te digo, en esa actualización constante del dataset para que la IA funcione de manera predictiva correctamente. Gracias, Federico. Vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial, en este caso, en la fuerza laboral. Eduardo y Federico, os pregunto, ¿la automatización impulsada por inteligencia artificial puede generar preocupaciones sobre la sustitución de empleo? ¿Cómo pueden las empresas equilibrar el uso de la IA con la necesidad de mantener una fuerza laboral cualificada que comentábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el papel de la formación continua en este proceso? Hemos adelantado un poquito también en la pregunta anterior, pero quería hacer esta pregunta más concreta. A ver, estamos ante un reto tecnológico sin precedentes, yo diría, pero realmente las empresas tenemos otro reto muy importante, que es el reto de las personas y el reto del talento. Porque hoy faltan profesionales con talento. Entonces, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a que
las personas que tenemos en las empresas con talento pongan ese talento al servicio del producto y de la eficiencia. Nos tiene que ayudar a potenciarlo y nos tiene que ayudar a eliminar todas las tareas repetitivas. Todo el mundo entiende que una paletización hecha a mano se puede hacer en automático, pero hay muchas de las tareas que son necesarias en la gestión, como pedidos, como gestión de inventario, como gestión de repuestos, que son repetitivas. Pues la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a que esas tareas se hagan de forma automática para que el talento de nuestros profesionales esté dedicado y orientado a la producción, a la eficiencia, a tener un producto cada vez mejor, un producto más adaptado al consumidor. Por tanto, no veo que la inteligencia artificial pueda entrar en conflicto con nuestra mano de obra, al contrario. Y luego tiene que tener también una variante muy importante, la curva de aprendizaje en los procesos industriales. Cuando entra un nuevo profesional en una fábrica, la curva de aprendizaje en algunos casos es eterna. Eterna, 2 años, 2 años y medio, hasta que realmente tienes un buen profesional. Y por otro lado tienes el problema de la rotación. O sea, que es posible que de esos 5 profesionales que puedas formar, solo 2 lleguen al final del camino. Pues la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a cortarlo. ¿Cómo? Con formación interactiva en máquina, con un tutor indicando de forma interactiva cómo tiene que trabajar cada uno de los operarios, cómo tiene que trabajar el técnico, ayudándole para que el proceso que tenemos ahora en 2 años lo podamos acortar en 6 meses. Estupendo, son ventajas al final. Sí, bueno, un poco en línea con lo que ha dicho Eduardo. Es verdad que, bueno, desde el punto de vista nuestro de Solute, como una empresa base tecnológica, al final, para nosotros la aparición de la IA yo no lo veía tanto como reemplazo de empleo, sino también como una oportunidad, porque al final, para nosotros, pues esos perfiles de ciencia de datos, como digo, de IA, de Machine Learning, pues al final son oportunidades para nosotros y son perfiles que hace 10 años no estaban en el mercado, que no eran servicios que se daban a otras industrias y que nosotros pues, tenemos la oportunidad de proveer esos servicios. O sea, para nosotros es una oportunidad, lógicamente, desde el punto de vista de la industria, pues bueno, es lo que ha comentado completamente. Al final, pues no es verlo tanto como el posible reemplazo de mano de obra, sino un poco pues tratar de que esas tareas más repetitivas se puedan automatizar o optimizar con la implementación de mecanismos de IA y que al final pues la mano de obra que ya tenemos formada pues se pueda centrar en tareas más, bueno, pues más estratégicas o más que requieran cierto, bueno, porque que no se puedan automatizar, ¿no? Que se puedan centrar los esfuerzos ahí, que no sea una sustitución, sino una modificación de las asignaciones a esas personas. Estupendo. Seguridad y privacidad de los datos. Pregunta para Miguel Ángel y Carlos. Con el uso creciente de la inteligencia artificial, los datos juegan un papel crucial, pero también presentan riesgos. ¿Cuáles son los principales desafíos en cuanto a la seguridad de los datos en el entorno industrial? ¿Qué medidas se deben tomar para proteger los datos sensibles? Que es un tema que puede preocupar. Bueno, yo creo que depende de la industria, ¿no? En aquellas industrias que están conectadas por red, ¿no? A redes externas, pues hay riesgos de ciberseguridad directamente, ¿no? O sea, puedes tener ataques de ciberseguridad porque la industria está conectada a redes externas y podría entrar por ahí, tiene un punto de fisura y a partir de ahí tienes que tomar medidas de ciberseguridad. También tienes que tener medidas de acceso a los datos. En una industria que sea más, no sea conexión por red, pues de acceso a datos. Lo mismo no todos tus trabajadores tienen que tener acceso a ciertos datos. Lo mismo tienes ciertos secretos industriales o cierta información de la forma en que produces que no debe ser accesible, ¿no? O la que tienes que crear con ciertas reglas de acceso a esa información, a esos datos valiosos. Aparte, con los modelos de ella tienes que tener cuidado, sobre todo si están en tiempo real accediendo a datos y tomando decisiones, de que alguien pueda, o sea, también ataques en cuanto a que te puedan modificar los datos, ¿no? O sea, a veces un ataque simplemente es que te modifiquen el dato lo suficiente para que el modelo de inteligencia artificial tome una decisión que no sea la correcta, ¿no? Acabe yendo en una dirección que no es la que tú quieres, ¿no? Y puede ser un ataque también posible, ¿no? O sea, cambiarte un dato, corromperte los datos para que al final el modelo de IA, de inteligencia artificial, acabe en un sitio que no es, ¿no? Y otra posible cosa interesante es seguir las normativas, ¿no? Cada vez más normativas en cuanto a ciberseguridad y acceso a datos, pues cumplirlas. Es un reto, a veces es un reto, dependiendo del tamaño de la industria, cumplir ciertas normativas, ¿no? Ciertos estándares, pero hay que intentar seguirlos justamente para eso, ¿no? Para que sean más resistentes a los ataques, ¿no? En seguridad y datos. Muchas gracias. Sí, claro, una parte es la de ciberseguridad. La ciberseguridad tendrá que ir mejorando conforme somos más dependientes de ella, ¿no? Eso es evidente. Hace 20, 25 años prácticamente no existía la ciberseguridad. Entonces,
el remedio era desconectarnos de la red. Hoy día eso, bueno, no sé, no suena posible, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esa ciberseguridad, luego yo la seguridad también la relacionaría con la confidencialidad. Es que si nosotros vamos a enseñar nuestros datos más íntimos que vamos a necesitar para entrenar los modelos de IA, ¿a quién se los vamos a enseñar? ¿A qué proveedor externo? Tendría que ser confiable. O sea, ahí yo creo que también hay una parte importante en cuanto a esa seguridad. Y luego, otro matiz también que yo veo de la seguridad es poner límite a las decisiones que tome la IA. Aunque sea que en un momento dado, si vamos a darle cada vez más poder a la IA, cuidado, a ver si vamos a tener decisiones muy contraproducentes, por ejemplo, por un ataque, como decía Miguel Ángel. Entonces, poner esos límites para mí es un reto y una complejidad que, bueno, que también hay que tener en cuenta. Eso nos caerá. Seguridad. Bueno, ahora os voy a preguntar a todos, ¿no? Sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética. Hablamos que la sostenibilidad es una de las prioridades del sector industrial hoy en día, ¿no? ¿De qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental en los procesos industriales? Si queréis, comenzamos por orden, me da igual, como queráis, procedáis vosotros. Bueno, yo por destacar algún punto de energía, sostenibilidad, por ejemplo, aquí en Extremadura, en la parte de Trujillo, se está creando una fábrica de diamantes, ¿no? Que va a tener sus propias paneles solares, ¿no? Entiendo que eso puede tener por detrás algún tipo de modelo de IA, inteligencia artificial, para aumentar la producción de la fábrica en los momentos en los que haya más luz, más potencia solar. Entonces, es una posible forma de utilizar IA para mejorar el consumo energético utilizando energías renovables y consiguiendo que te autoabastezcas de tus propias placas solares, ¿no? Paneles solares. La IA también te permite disminuir la cantidad de residuos, ¿no? de contaminantes y tal. Optimizar más la materia prima, ¿no? De alguna forma. Y también consigues por ahí mejorar el consumo energético. Y quizás también en la parte de logística. La parte de no sobreproducir, o sea, conseguir predecir, no producir de más un cierto material y quemar esa materia prima que después no eres capaz de vender, o logística en cuanto al reparto del producto, o el almacenaje del producto, almacenado de la misma forma posible para que consuma menos energía a la hora de repartirlo por rutas, ¿no? O en el propio almacén. Serían 3 posibles puntos, ¿no? Donde puede ayudar. Tiene unos casos, cuando se ponen casos prácticos, se ve identificadas algunas empresas, ¿verdad? Sí, la optimización de la energía que nosotros mismos produzcamos, está claro que nos puede ayudar una inteligencia artificial. Pero bueno, yo insisto un poco en lo mismo de antes. Para que esa inteligencia artificial nos ayude a optimizar y mejorar la eficiencia energética, mejorar la sostenibilidad, tengamos menos residuos, tenemos que haberla entrenado. Entonces, o bien hay fabricantes que adopten estándares que yo pueda ir incorporando en mi producción y ya ellos lo tengan caracterizado, lo tengan entrenado y pueda realmente sacarle partido, o si eso lo tengo que hacer yo, bueno, no lo veo no lo veo sencillo, porque voy a tener que necesitar esos datos que me va a permitir detectar esas situaciones en las que quiero optimizar realmente. Entonces ahí un poco, bueno, pues eso yo, no sé, ahí lo veo complicado a corto plazo. Un plazo más adelante, bueno, la verdad que no sé. A ver, a nivel industrial, si tú quieres fabricar en las horas en las que la planta solar te está generando más energía y así consumir más de la planta solar que de la red, y eso que suena bien en el papel, la realidad no es así. Por ese lado es difícil que te ayude. La gente que trabajamos 24/7 es imposible. Aquí están mis compañeros que se dedican a la fabricación de botellas, que están súper preocupados del número de botellas que tienen que sacar al día, de sacarlas todas bien, además con la calidad que se necesita. Si yo además les digo, oye, pero vaya a trabajar solo 6 horas, que es cuando está la planta solar generando, no serían capaces.
Entonces, esa parte, gente que fabrique 4 horas al día, sí, pero son procesos muy, muy concretos. A nivel industrial sí te ayuda mucho. Si tú eres capaz de estar midiendo todos tus consumos, si tienes esos datos, si tienes esa información, lo que sí te ayuda mucho en las desviaciones. Oye, ¿por qué si por número de piezas tienes este consumo de kilovatios, por qué hoy estás en tanto más? ¿Qué está pasando hoy? En optimización de rutas, tanto de material interno o logística externa, también te puede ayudar a optimizar el tráfico. Si realmente tienes una red potente de movimiento de mercancía, te puede ayudar mucho, pero creo que en la parte de la eficiencia energética le queda mucho todavía por avanzar. Bueno, un poco que resumiendo lo que han dicho mis compañeros, que estoy completamente de acuerdo, es verdad que en el aspecto teórico yo también iba un poco a tirar por ahí, por el hecho de, oye, pues la optimización un poco del consumo en base a la identificación de patrones de consumo, ¿no? Que se puedan optimizar. Y también, por otro lado, el desarrollo de algoritmos predictivos, pues que en base a series históricas de datos meteorológicos también se puede, ¿no? Predecir la generación, en este caso energética, en plantas solares y fotovoltaicas, y un poco combina la identificación de patrones de consumo junto con la predicción de la generación para de alguna manera optimizar la eficiencia en el aspecto teórico. Es verdad que luego, como ha comentado Eduardo, pues en el aspecto práctico luego quizás no es tan aplicable a lo que es un proceso industrial real. Luego, es verdad que quería, un poco por desde algo que nos ha comentado, que lo ha comentado Carlos al principio, el tema de mantenimiento predictivo. Nosotros sí que creo que a nivel industrial, de nuevo, igual la implementación no es del todo fácil, pero nosotros, claro, nosotros no lo aplicamos a procesos industriales, pero sí que lo aplicamos en este caso a aerogeneradores, que sí que un poco, pues en base al histórico de los datos de escala. Eso continuo, en proceso continuo con la información, es un cañón porque te puede ayudar. Ahí lo aprendí, claro. En este caso, claro, pues leyendo las señales que constantemente los aerogeneradores de datos de escala y de otras señales de la máquina nos dan, pues podemos un poco predecir fallos. Y al final, oye, pues si predices fallos, pues alargas la vida útil de los componentes y de alguna manera, bueno, garantizando su integridad estructural, pues de alguna manera, pues alargas su vida útil y ahí de esa manera sí que estás contribuyendo a la eficiencia. Pero claro, es un proceso continuo de análisis de datos que constantemente se están recibiendo. Pues bueno, yo creo que eso es un poco el resumen de esto. O sea que es un tema que lo hemos comentado, pero que es de vital importancia, que la industria o la empresa tiene que ser una industria conectada, con información y con información de calidad, porque vamos a tener mucha capacidad de procesar esa información, de tener modelos predictivos, de mantenimiento preventivo, sí, poder ver qué desviaciones puede tener, pero si no tengo la información, si no tengo el consumo eléctrico, si no tengo las temperaturas de trabajo, o sea, si me falta información, lo primero, una empresa conectada y luego procesar toda esa información. Claro. En ese sentido, es verdad que a nosotros no es referido al proceso industrial, pero, por ejemplo, nosotros sí que es un servicio que ofrecemos y funciona bien, es lo que es el servicio de predicción energética a dueños de activos solares y fotovoltaicos. Pero claro, de cara a su interacción en la red, a que ellos optimicen la interacción en la red, pues a ellos sí les viene bien saber. Claro, de nuevo un flujo continuo de datos que al final, pues en base a nuestras predicciones, ellos saben cuándo vender, cuándo entrar. Pero claro, no se puede relacionar con el consumo de una industria junto con con la predicción energética para hacer el match. Es complicado. Un mensaje muy directo. A ver, me vuelvo a preguntar a todos respecto a las soluciones actuales en la adopción de la IA en la industria, ¿no? Entonces, una vez analizado todos los retos a los que se enfrenta la industria con la incorporación de la inteligencia artificial, ¿podéis explicar qué pasos se están dando desde la empresa y la ciencia para superar estos retos? Aunque ya hemos dado algunas pinceladas, ¿no?, en las preguntas anteriores. Si queréis, tenéis que bajar al revés, para que jueguen con ventaja a los investigadores, si queréis. Sí, bueno, es un poco repetir lo mismo. Bueno, desde el punto de vista, ya te digo, de una empresa base tecnológica que ofrece servicio, pues a nosotros los pasos que damos pues es pues, tener un departamento desde hace un par de años de inteligencia artificial y ciencia de datos, y en ese aspecto, pues oye, pues bueno, fichar a gente con experiencia, crear el departamento y empezar a desarrollar servicios que puedan venir bien tanto a la industria como a otros sectores. O sea, esos son los pasos desde el punto de vista, ya te digo, de una empresa base tecnológica. Y, por supuesto, apostar por el talento que tenemos en la empresa para que se forme inteligencia artificial, tener una serie de... Bueno, que haya cierta transformación de conocimiento dentro de la empresa. Es decir, al final nosotros, por ejemplo, en Solute pues, tenemos todos los viernes hay una sesión de transferencia de conocimiento, entonces pues que todo, digamos, como al final todos los perfiles que tenemos en la empresa, que son físicos, ingenieros, matemáticos, son pues también tengan conocimiento y estén adaptados y tengan, bueno, pues cierto manejo también de las diferentes herramientas o procesos que manejamos para automatizar o para optimizar procesos y que haya un cierto, transferencia de conocimiento interna dentro de la empresa. Esos son un poco los pasos que se están dando
Pero claro, no tiene nada que ver con una empresa ya industrial que es la que tiene que adaptar esos desarrollos, claro. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros desde la empresa? Los pasos que hay que dar. O primero, tener una empresa conectada, que tengas la información. Yo creo que todos estamos trabajando en esa línea, porque necesitas esa información para luego obtener el rendimiento. Y por otro lado, utilizar las aplicaciones que ya tenemos. Es decir, nosotros hoy estamos inspeccionando 100% de las piezas que fabricamos, 100% de las unidades que fabricamos. O sea, estamos caminando hacia el cero defecto en el mercado en un producto de gran consumo. O sea, un producto que su valor facial en el supermercado es entre 1 euro y 5 euros. Eso hace 10 años era impensable. Estábamos hablando de cosas que se hacían en la automoción. Nosotros hacíamos un control en línea con el que sacábamos una estadística, con el que éramos capaces de decir yo estoy bien en calidad, estoy bien. Mentira. Hoy podemos decir en calidad estamos bien porque tenemos datos sobre el 100% de lo que fabricamos que está bien y que no. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar ya. Y en paralelo a eso nos tenemos que preparar con la industria conectada, recogiendo la información, formando a nuestros equipos y preparándonos para poder aprovechar el potencial de lo que va a venir. ¿En la ciencia? Bueno, respecto a lo que pueden hacer las empresas, ellos lo han dicho mejor que yo pudiera decir. Yo ahí simplemente apuntaría un poco que la sensorización puede ser muy importante y puede ayudar. Y luego, desde el punto de vista de la ciencia, pues, bueno, no deja de haber evolución en los modelos de inteligencia artificial. Cada día vemos que hay modelos nuevos, modelos que hacen a lo mejor lo mismo que hacía otro, pero de forma más eficiente, con necesidad de menos recursos. Entonces, ese, bueno, es un poco nuestro camino, ¿no? Y quizás a lo mejor, pues, ayudar a las empresas en ese gap que hay, quizás no en la investigación pura, pero sí que que el producto que necesita no es un producto que realmente esté comercializado, sino que necesita un desarrollo tecnológico. Bueno, pues ahí yo creo que la parte nuestra puede un poco ayudar, dentro de que, bueno, nosotros no somos empresarios ni industria, ¿no? Entonces tenemos, bueno, nuestras lagunas, ¿no?, en la hora de implementarlo, evidentemente. Coincido con mis compañeros, destacaría, por lo que ha comentado Carlos, de los modelos. Se está avanzando mucho en los modelos de IA, cada vez son modelos más robustos, más fiables, de más calidad. Creo que también cada vez más conciencia en el tema de los datos, que también ha salido en la mesa en varias ocasiones y en varias preguntas. O sea, cada vez somos más conscientes de que se necesitan datos de calidad, de que hay que tener una cantidad de datos para tenerlos. También ha salido en alguna otra pregunta el tema de la formación del personal. O sea, creo que es fundamental que el personal esté formado en ese tipo de competencias y que vea a la IA como una aliada, como comentaba el compañero, ¿no? Como una aliada y no como una competición, no un competidor que te va a quitar el puesto de trabajo, sino que estés formado, que veas como una herramienta que te ayuda, que realmente sacas todo tu potencial. Y después también diría las normativas, ¿no? Se están creando ciertas normativas, por ejemplo, en breve de una ley europea de inteligencia artificial, ¿no? Creo que entra en vigor en 2026, que va a ser una ley de normativas que la industria va a tener que poco a poco adaptarse a esas normativas y seguirlas, ¿no? Tanto en calidad como en uso correcto de la IA, ¿no? Esos 4 puntos destacaría. Desde la preparación de las empresas para el futuro, ¿qué mensaje daríais a las empresas aquí, ¿no?, que están hoy? En los próximos años, ¿qué avances en inteligencia artificial espera que marquen un antes y un después en la industria? ¿Cómo se están preparando las empresas para aprovechar esta nueva tecnología? ¿Quién empieza? Empiezo yo. Por seguir un orden. Quiero seguir uno. Si quieres, Federico. Vale, sí, un poco seguir la misma línea del argumento que dejé anteriormente. O sea, nosotros, desde el punto de vista, ya digo, de consultoría de ingeniería, pues los pasos que estamos dando, de nuevo, pues eso, un poco siguiendo también lo que comentaba Miguel Ángel, pues no tenerle miedo, no, sino, oye, apostar por la IA, apostar por realmente el valor añadido que puede aportar en nuestros servicios y, pues, apostar por la formación de que haya un talento especializado dentro de la empresa en IA, en automatización de procesos, en el desarrollo de algoritmos predictivos, para que así podamos nosotros luego, pues, darle ese servicio a las industrias o, en este caso, también hacerle ver a las industrias cuál es el valor añadido de esos servicios. Entonces, son los pasos a seguir, un poco a apostar y ya te digo, para apostar por ese talento especializado, de alguna manera.
A ver, para mí es clave que en los próximos años creemos un entorno propicio, y para crear un entorno propicio tiene que ser la industria, empresa de ingeniería y universidad, donde se pueda desarrollar en función de las necesidades que tengamos, podamos desarrollar lo que necesitemos implementar. Y para mí el cambio que está por venir, que lo veo todavía lejos, que creo que le faltan 3-4 años, es el modelo digital. Pero el modelo digital bien implementado en la industria. En nuestro caso, por ejemplo, en el grupo Inquiva, que fabricamos 60 millones de botellas de suavizantes al año. Y vamos a hacer un cambio ahora en el diseño de la botella. De antemano poder ver en nuestra fábrica el 95% de los problemas que podemos tener a la hora de la fabricación del envase, a la hora del transporte, a la hora de envasarlo, de etiquetarlo, en las acumulaciones, en el paletizador. O sea, si nosotros fuéramos capaces de tener un modelo digital fiable que nos pudiera predecir cuáles son los problemas que vamos a tener, el 90% de los problemas que realmente luego tenemos lo tendríamos solucionado, sobre todo en este tipo de cosas que son un poco empíricas. O sea, tienes que probar muchas veces en línea porque es difícil de predecir. Cuando la inteligencia artificial nos ayude con el modelo digital a esa parte, el avance que vamos a tener industrialmente va a ser terrible. Y para mí va a ser la gran novedad en los próximos años. La conexión con la ciencia. Sí, yo creo que lo del modelo digital es clave porque, como él dice, probarlo en línea, bueno, no sé, si estáis fabricando 24 horas, pues no sé cuándo lo vais a probar, la verdad. Mientras que el modelo digital, si está bien hecho, claro, si es preciso, que es la clave, porque claro, eso no es trivial, pero yo, por ejemplo, en robótica móvil, hay modelos digitales del robot que realmente son excelentes, que luego tú vas y lo pones allí y aquello, hombre, no, siempre hay algo, pero hay poco, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es clave porque además, si quieres que te ayude una inteligencia artificial en ese aspecto, tendrás que entrenarla y el modelo digital te va a ayudar a generar datos para al menos tener un setup inicial de entrenamiento. En cuanto a lo que nos depara el futuro es futuro. Si nos dicen lo que hay ahora de inteligencia artificial hace, no sé, 5 años, pues yo no lo hubiese dicho, o sea, claramente no lo hubiese acertado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es clave, ¿no? Hay gente que piensa incluso, el otro día lo oí, no sé si en una radio, que en un futuro las empresas estarán dirigidas por una IA en las decisiones del día a día. No en las estratégicas, en las del día a día. Hombre, yo lo veo difícil, ¿no? A día de hoy, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo qué sé, ya veremos, ¿no? A lo mejor sobramos todos. Coinciden los modelos digitales. Yo creo que el avance en gemelos digitales, ¿no? Va a ser importante poder llegar a simular escenarios y llegar a predecir sin consumo energético, sin errores, sin residuos, llegar a saber si esa estrategia te viene bien o mal, va a ser muy importante y uno de los avances que puede revolucionar los gemelos digitales, lógicamente súper precisos, ¿no? Para que realmente sea fiable. Otra parte, una parte de la industria en la que se va a mover por manufactura aditiva, ¿no? Por impresión 3D. Hay una parte de la industria que se va a mover a impresión 3D, va a crear el producto por impresión 3D, ese tipo de impresión 3D te va a permitir configurar el producto a medida del usuario, de lo que quiera, en tamaño, y la calidad va a ser muy precisa. Y también por ahí ir un poco a hacer un guiño a la parte de robótica, los cobots, ¿no? En algún momento va a haber robots que van a cooperar con humanos, ¿no? Y no estancadamente separados, ¿no? Sino que van a tener tanta seguridad que va a estar el humano al lado, codo con codo. El robot va a hacer ciertas tareas un poco más mecánicas, de más fuerza o de más precisión, y el humano va a complementar, ¿no? Ese tipo de cobots cooperando con humanos y robots en cierto tipo de industria también puede ser muy interesante. Como marcar tres revoluciones, tres posibles revoluciones. Gracias. Bueno, por concluir un poco, ¿no? la mesa, ¿qué le diríais a las empresas que están aquí hoy con nosotros? ¿Qué mensaje final le daríais a estas empresas que aún tienen dudas sobre la adopción de la inteligencia artificial en sus operaciones industriales? ¿Y por dónde deberían empezar, ¿no? ¿Cómo habéis empezado la empresa? ¿Cómo habéis empezado vosotros a implantarla, ¿no? ¿Qué
¿Qué recomendaciones al final les podéis dar? ¿Las implantan, no las implantan? ¿Es recomendable? ¿Por dónde empezamos? Vale, bueno, repetimos. Federico, orden. sí. Sí, bueno, sí, por recoger las ideas que hemos ido comentando. Yo digo, tengo claro un poco la visión de la parte de empresa proveedora de servicios y la visión de un poco de la Empresa industria. tecnológica. Y yo creo que ahí un poco la idea es, pues, claro, por un lado, que la industria tenga mente abierta, que en este caso lo está, ¿no? Porque al final todo lo que sea optimizar procesos, ¿no? Y cualquier tipo de implementación de cualquier proceso que al final optimice y se traduzca en una reducción de costes, de tiempo, de hacerlo más eficiente, pues va a ser positivo, pero quizás también por parte de las empresas que proveen esos servicios, en este caso desarrollo de medios digitales, por ejemplo, como puede ser Solute, pues también es reto nuestro el no solo desarrollarlo de manera óptima, sino también, oye, hacerle ver a las industrias el valor añadido real de cuál sería, que tendría la implementación de la integración de estos algoritmos o la implementación de estas técnicas de IA en sus procesos productivos, ¿no? Que muchas veces yo creo que con el tema de los géneros digitales, que aquí hasta ahora se claramente, porque la ayuda que hay ahora para que las industrias pidan un poco esta ayuda que hay abierta de transformación digital, es que, bueno, no paran de prolongar la convocatoria de ayudas porque nadie la está pidiendo, y no es que la industria no lo quiera, sino que quizás son las empresas que pueden desarrollar esos géneros digitales. Falta de herramientas, sí, falta de herramientas para poder Las empresas las que tampoco estamos haciendo ver o evidenciar ese valor añadido que tendría la industria y no. Entonces, por un lado, que la industria esté abierta a la implementación de estas técnicas, pero también que las empresas que llamadas a desarrollar esos gemelos, pues que lo hagamos de manera eficiente y que sigamos desarrollándonos en esa línea para poder ofrecer realmente un servicio que aporte un valor añadido, ¿no? Y se rompa ese gap que hay ahora mismo entre las dos partes, que es lo que yo creo que está ocurriendo un poco en el sector industrial. Como industria, Yo no creo que haya empresas que estén dudando si aplicar la IA o no. Seguro que no las hay. ¿Qué pasa? Que el problema es, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy capaz de llevar esto a mi día a día? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago que esto me ayude a ser más eficiente? Y con eso seguramente habrá muchas. Entonces mi recomendación es identificar qué tengo repetitivo, qué tengo que puedo hacerlo con alguna aplicación de inteligencia artificial. Hay cosas que ya existen con un producto prácticamente comercial, como es la cámara de visión, que hemos hablado aquí desde el principio. Eso está muy, muy desarrollado. Pero hay otras muchas tareas que puedes intentar hacer de forma automática. Y una vez que tengas claro cuáles son esas tareas, buscar un partner. Buscar un partner que te pueda ayudar a llevarlo a cabo y a ser más eficiente, porque los pedidos, la planificación, la puedes hacer en automático, porque puedas planificar los repuestos, que puedas planificar el mantenimiento, que los pedidos de repuesto en función de los TOS te lo haga de forma automática. O sea, necesitas a alguien que te ayude en ese proceso, pero lo primero es que, oye, ¿cuáles son las tareas que quiero tirar? ¿Cómo voy a potenciar el talento? ¿Cuáles son las tareas repetitivas que me voy a quitar para que mi gente esté realmente centrada en lo importante? Y una vez que lo tenga, que el partner te ayude. identificar los retos, ¿no? Y esas necesidades, esas tareas repetitivas y acompañarlos de una empresa tecnológica. Una empresa que te pueda ayudar. A implementar la tecnología en la empresa. Científicos. Sí, bueno, yo a modo de conclusión, quizá lo que veo que es algo imparable, o sea, es algo que nos guste más, nos guste menos. Habrá normativa, la normativa yo creo que es importante, porque es importante definir unos límites, ¿no? También, pero que es imparable. Y quien no lo adopte, pues, bueno, pues va a perder competitividad con respecto a quien sí, en todo lo que él ha comentado, por ejemplo, de optimización de pedidos, de recambio, etcétera. Mi único consejo, que me lo ha pisado también, era que buscar un partner, pero diría que dentro de una empresa relativamente pequeña, pues tener una persona que sea la encargada de identificar dónde poder empezar a aplicar esa IA. Y entonces buscar el partner. Que un poco se interiorice como algo que ha venido para quedarse, Yo creo que ese es el resumen que yo haría. Esa parte es complicada, porque nosotros lo intentamos teniendo un responsable de todo ese tipo de cosas y no funcionó. Entonces lo que hicimos fue a los responsables de cada área. Oye, ¿qué tienes en tu área? ¿En qué está perdiendo la gente todos los días su tiempo? En esto, vale, ahora ya tenemos el listado y luego lo buscamos.
si tienes una persona que se encargue luego en el día a día dentro de la empresa, parece como que Antonio, que es el que lo lleva, es Antonio el de la inteligencia artificial, que no es cosa mía. Entonces hace que pierda un poquito esa transversalidad. Sin embargo, lo que hicimos fue intentar integrarla en el día a día, para que todo el mundo la tenga presente. Es un buen consejo. Bueno, coincido con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la IA es una realidad, quiere decir, es imparable, es una realidad. O sea, va a introducirse en la industria sí o sí. Y después los pasos, lo que ha dicho él, primero identificar, quiere decir, identificar, analizar tu empresa, por dónde empezaría, en qué parte te hace más necesidad. ¿Te preocupa más la parte de logística? ¿Tienes más problemas en la parte de logística? ¿Tienes más problemas en la parte de calidad, de ver la calidad del producto, por ejemplo, con visión artificial? ¿Tienes más problemas en el mantenimiento predictivo porque la maquinaria se te estropea y si te estropea es muy cara? ¿Te interesa más meter sensores? Ver en qué parte y empezar por un punto. Empezar con un proyecto piloto pequeño, no sé, muy ambicioso. Voy a empezar aquí con logística, voy a empezar allá en lo que más necesite y empezar. Lógicamente, buscar partners, gente que te ayude y te dé esa información. Buscar soluciones que ya existan, porque muchas veces hay muchos modelos abiertos, open, gratuitos, y si tienes un partner adecuado que te sabe aconsejar, lo mismo el coste del desarrollo del modelo, lo que necesitas, no era tan caro como tú esperabas o pensabas, porque hay mucha solución gratuita disponible hasta cierto punto. Y también formar al personal, o sea, convencer a tu personal de que realmente este nuevo modelo con IA te va a venir muy bien y que va a ir mucho mejor la logística, la predicción del mantenimiento de la maquinaria para que no se estropee, en fin, el punto que estés arreglando. Yo básicamente eso destacaría. Muy bien, entonces empezamos por identificando retos, hacer un pequeño piloto dentro de la empresa, buscar un partner o una empresa tecnológica que os ayude a la implantación y buscar soluciones que ya estén hechas, ¿no? Porque seguramente las empresas no lo implanten porque crean que es una solución muy costosa para ellos, pero puede ser que exista en el mercado y pueda pues, ser fácil implementarla, ¿no? Bueno, pues agradecer un poco, bueno, pues todas a vosotros la presencia en esta mesa. Y no sé si el público quiere hacer alguna pregunta, tenéis alguna consulta que queréis trasladar a los ponentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, como he dicho, por estar aquí. Muy interesante. Gracias. Muy interesante poder tener aquí a la empresa tecnológica, la industria y la investigación, los grupos de investigación de la Universidad de Extremadura para tener esta mesa tan interesante. Muchísimas gracias y bueno, espero que hayáis disfrutado. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.